empezar a grabar. Recapitulo entonces. Los egipcios llamaban a su tierra Kemet como tierra negra o fértil barro del Nilo que prolonga la vida. Y por oposición, como te decía, a ese color rojizo, el color del desierto, donde las tierras no eran fértiles. Hay que entender que los antiguos egipcios se asentaron en los últimos 600 kilómetros del río Nilo, donde obviamente podían tener la parte de la zona cultivable. Ahí fueron los primeros asentamientos. Porque Egipto tuvo dentro de su cronología, su línea del tiempo, dos momentos importantes. El Egipto predinástico es el Egipto antes de que se unificara el imperio, es decir, antes de que conociéramos el Egipto de hoy en día, que es el Egipto pues de la tierra de los faraones, y comenzaron las diferentes dinastías que están divididos en varios periodos. Tres de los más importantes son el Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo, y dentro de estos reinos hubo unos periodos intermedios, que yo los llamo como los paréntesis que hubo en la historia del Antiguo Egipto, porque por lo general en esos periodos intermedios hubo guerras, crisis, y muchas veces fueron gobernados por extranjeros. Los tres momentos más importantes de la historia de los egipcios en el Egipto faraónico son esos tres reinos. Pero antes de que estuviera unificado el imperio, se habla de un Egipto predinástico. Y es lo que se conoce como la cultura Nagada, Nagada 1, Nagada 2, Nagada 3. En ese momento no hablamos de faraones, sino que es, digamos, cuando comienza a contar la línea del tiempo, porque están los primeros asentamientos, es decir, dejamos de ser nómadas para asentarnos a las orillas del río Nilo y empezar a construir pues esta civilización. El negro y el verde, como te decía, tenerlo presente, dos colores muy importantes en la simbología de los egipcios. Es por eso que el dios Osiris, cuando tú lo vas a ver representado tanto en murales de templos como en papiros, el color de su piel era verde, simbolizando precisamente esta parte de la fecundidad, fertilidad, la regeneración y la resurrección, porque conectaban estos dos colores con la vida. Por el otro lado vamos a tener entonces lo que te contaba de la tierra roja, es decir, de Shret. Esta tierra roja, que es lo opuesto a lo anterior, se refiere a las tierras áridas. Y también ellos utilizaban esta palabra para nombrar otras dos cosas. Los egipcios tenían una corona roja que se le conoce como de Shret, precisamente este mismo nombre. Y el mismo jeroglífico que ellos utilizaban para simbolizar esta tierra roja, que es la tierra desértica, era el mismo jeroglífico que utilizaban para hablar de los pueblos extranjeros, porque ellos hablaban de esos pueblos que estaban, digamos, a las afueras de Kemet, como precisamente los pueblos de esta tierra roja. Entonces, muchas veces nosotros podríamos pensar que estos son opuestos, el rojo y el negro, la fertilidad y la aridez del desierto, la luz y la oscuridad, pero para los egipcios lo que nosotros vemos como opuestos, ellos lo ven realmente es como elementos complementarios. Para ellos su pensamiento estaba configurado en un orden cósmico. No sé, Catherine, si alguna vez has escuchado el nombre de la diosa Maat. No, Elizabeth, no, nunca la he escuchado. La diosa Maat muchas veces se describe como la diosa de la justicia y la verdad, y así es, se representa como una mujer y sobre su cabeza una pluma de avestruz. Esta diosa es muy importante para los antiguos egipcios, pero lo más importante es que más que la diosa como tal, es el concepto del Maat. El concepto del Maat para los egipcios es el orden cósmico, y de hecho la primera función que tenía un faraón era garantizar el orden cósmico. Y este orden cósmico se da cuando hay precisamente en esto que nosotros vemos como un dualismo o elementos contrarios, cuando se entiende que las dos esencias contrarias son realmente complementos, se puede alcanzar ese orden cósmico. Eso era como lo visualizaban los egipcios. Entonces, la cosmogonía que ahorita te voy a mostrar, diferentes cosmogonías. Sé que hay palabras un poquito técnicas que pueden ser complejas, me puedes parar en cualquier momento y hacer preguntas. La cosmogonía... En realidad, qué pena, Elizabeth, en realidad me preguntaba más a qué idioma tenían ellos. O sea, porque no creo, si ya hablaban árabe, o sea, más... No. Ellos hablaban egipcio, no, ellos hablaban egipcio antiguo. Actualmente la República Árabe tiene como lengua oficial, República de Egipto, perdón, tiene como lengua oficial el árabe, como segunda lengua oficial inglés y francés,
pero la lengua de los egipcios, de lo que estamos viendo aquí del antiguo Egipto, era el egipcio antiguo, solamente que esa lengua tuvo 6 momentos, o sea, 6 momentos de evolución. El egipcio antiguo, el egipcio de tradición, el egipcio que se utilizó en el Imperio Medio y en el Nuevo, luego fue el demótico y terminó en el copto, que de hecho los coptocristianos todavía tienen esa lengua para la parte litúrgica en Egipto, que es, digamos, la última fase de su idioma, que fue el copto, que gracias al hallazgo de la piedra de Rosetta, Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos porque en esa piedra de Rosetta había un decreto sacerdotal de Ptolomeo V y estaba escrito en escritura jeroglífica, en griego y en demótico. Entonces, por el griego pudieron traducir los jeroglíficos y pudieron descifrarlos. Me devuelvo un poquito aquí a la simbología. Entonces, la cosmogonía para ellos, que es más difundida durante todo el momento de su historia, fue la cosmogonía heliopolitana. Y en esa cosmogonía se habla de la disputa de 2 dioses principales, que son Osiris y Set. Los 2 son hermanos. Y se dice que Osiris heredó al dios Ra, me imagino que a Ra, si lo has escuchado, el dios solar, heredó la tierra de Kemet, es decir, heredó la tierra fértil. Se habla de hecho que, digamos, el primer faraón, por llamarlo de alguna manera, el primer heredero en gobernar la tierra de Egipto fue este dios, Osiris, pero él gobernaba la parte fértil. Y su hermano gobernaba, era la parte árida, el desierto, de Shrek. Entonces se dice que su hermano Set siempre tuvo, digamos, envidia de Osiris, porque Osiris tuvo, por decirlo de alguna manera, la mejor parte. Y que ahí nace una disputa entre estos 2 dioses hermanos. Y te pregunto algo, eso no tiene también mucho que ver con que se casaron con la esposa, o sea, ellos se casaron con las esposas que también eran las hermanas, ¿no? Exacto, sí, eso es lo que ya te voy a explicar. Ah, Sí, ok. eran 4 hermanos principales: Osiris, Set, Isis y Neftis. Los 4 son hermanos. De hecho, Isis y Neftis son hermanas gemelas. Isis, además de ser hermana de ellos, era hermana y esposa de Osiris, y Neftis era hermana y esposa de Set. Esas, digamos, como las parejas más importantes. Se dice que de la unión de Osiris y de Isis nace Horus, y de la unión de Set y de Neftis nace Anubis. Pero ¿qué pasa? Set todo el tiempo cree que Anubis es su hijo, pero resulta que Set, digamos que estaba conectado con con la misma naturaleza de la tierra que gobernaba, que era la tierra desértica, y no era fértil. Él como Dios, desde lo masculino, no era fértil. Y dicen que Neftis, aunque eran hermana gemela de Isis, los dioses entre sí podían reconocer su esencia. Dicen que ella transfigura a la esencia de Isis para seducir una noche a Osiris y poder engendrar así a Anubis, que es el dios que se representa como con la cabeza de un perro, que es la cabeza de un chacal negro. Entonces, realmente, Horus y Anubis no serían primos, sino que serían medios hermanos. Esa es una de las teorías que explica el nacimiento de Anubis, ¿cierto? Entonces, aquí en las cosmogonías, tanto la heliopolitana como la hermopolitana fueron las más difundidas. ¿Por qué? Como te decía al comienzo, Egipto, antes de conocerse como el Egipto de los faraones, estaba dividido en 2. Se hablaba del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Cuando hablamos del Alto Egipto, uno podría pensar que sería el norte del país. No. Cuando hablamos del Alto Egipto es al sur, porque ellos veían la dirección en el sentido en que iban las aguas del río Nilo. Por eso el Bajo Egipto es al norte. ¿Por qué al norte? Porque es arriba en el delta del Nilo donde desemboca el Nilo en el mar Mediterráneo. Entonces, cuando hablamos del Bajo Egipto, el Bajo Egipto es al norte del país y el Alto Egipto es al sur del país. El Bajo Egipto tenía una corona, que era la corona blanca, y el Alto Egipto tenía la corona roja. Cuando se unifican las coronas, es cuando se unifica el imperio. Se dice que el primer faraón, por decirlo así, de la dinastía número 1, que unifica el imperio egipcio ya en uno solo, no Alto y Bajo Egipto, sino un solo Egipto, es el faraón Menes o Narmer.
por una paleta en la que se encuentra que se muestra la unificación del imperio. Y es a partir de este faraón que empiezan a contarse las dinastías de los faraones, siendo, digamos, Menes o Narmer el primero en la historia de la parte faraónica y siendo Cleopatra VII la última reina de Egipto. Con Cleopatra VII cae el imperio porque ya Egipto, se vuelve un anexo del imperio romano. Entonces comenzamos desde Menes o Narmer, que unifica el imperio, hasta Cleopatra VII, que son más de 3000 años de ser un imperio. Es decir, que los egipcios como civilización duraron más tiempo que el imperio romano, que el imperio romano duró 1000 años. Voy entonces aquí a hablarte de las cosmogonías. Entonces, ¿cómo veían los egipcios su mundo? Ellos al principio decían, desde la cosmogonía heliopolitana, que te digo que es la forma como ellos explican su mundo y la que más peso tuvo en la historia del Antiguo Egipto, ellos decían que el principio era solamente un agua primigenia y que esa agua era el mismo caos. Creo que en muchas de las culturas tú vas a ver siempre la conexión del agua con la vida, o sea, no podemos ver vida y prescindir del agua, siempre van a estar conectados. Entonces, según la cosmogonía heliopolitana, ellos dicen que el sol Atum, que es una de las formas del dios Ra, que es el sol del atardecer, se autocreó, o sea, es decir, que se habla aquí de un dios demiurgo, un dios que no solamente hace una creación, sino que se crea a sí mismo y que de su saliva, dicen unas fuentes, otras fuentes dicen que fue a través de su semen, surgen otros dos dioses. Shu, que es el dios del aire, y Tefnut, que es la diosa de la humedad. Y estos dos dioses, el aire y la humedad, son los que dan lugar a los dioses de la tierra y la diosa del cielo. Dicen que Shu y Tefnut engendraron a Geb, dios de la tierra, que en la imagen que ves en esta diapositiva es la imagen que está en la parte inferior, que lo ves como un hombre acostado sobre el suelo, y Nut, la diosa de los cuerpos celestes, es la mujer con un cuerpo arqueado, como simbolizando una bóveda celeste. Y que es de estos dos dioses, el dios de la tierra y la diosa del cielo, que surgen los famosos 4 hijos que hablamos ahorita: Osiris, Isis, Set y Neftis. Entonces, esa es la forma más difundida de la explicación del origen del mundo para los egipcios. Pero los egipcios, como te digo, atravesaron diferentes periodos históricos y ellos en total tuvieron 4 cosmogonías, es decir, 4 formas de ver el mundo. Siempre que tú veas la palabra cosmogonía, viene del cosmos, es decir, universo, y su sufijo significa el origen, es decir, el origen de su universo. Los textos que se refieren a la creación, según este mito, que es el heliopolitano, se encuentran en los textos de las pirámides. Hay un papiro muy famoso que es el papiro 10188b, que está en el Museo Británico y se le conoce también como el papiro de Bremer Rhine. Y en estas dos fuentes es que se explica con mayor detalle lo que hoy los egiptólogos podemos conocer y explicar de esa cosmogonía heliopolitana. Hay 9 dioses, que son los que acabamos de mencionar, que formaban entonces la gran Eneada de Heliópolis. ¿Cuáles son esos 9 dioses? Atum, que es una de las formas del dios Ra, que va a estar, digamos, ahí como el dios primero porque se crea a sí mismo y crea el resto de la creación. Shu y Tefnut, el aire y la humedad. Geb, la tierra. Nut, el cielo. Vamos a tener a Osiris, Isis, Set y Neftis. Ahí están los 9 dioses más importantes de esta cosmogonía que se le conoce así como la Eneada de Heliópolis. Debes tener presente que en Egipto hubo muchísimos dioses, más de 1800 dioses en total tuvo esta mitología, pero en sus cosmogonías siempre hubo como unos dioses más representativos. Entonces, esta es la que más vas a encontrar cuando busques en textos sobre la historia del Antiguo Egipto, la más difundida. La segunda cosmogonía más importante para ellos, es decir, la segunda forma que más utilizaron para explicar el origen de su mundo, fue esta cosmogonía que es la hermopolitana. Y te voy a contar de dónde nacen esos nombres. Cuando Egipto estaba dividido, como te conté, en Alto y Bajo Egipto,
cada parte tenía una capital. La primera tenía a Heliópolis y la segunda tenía a Hermópolis. Entonces, cada uno fue desarrollando su cosmogonía. Por eso es que esas dos fueron las principales. Y cuando se unifica el imperio, se nombra como capital Memphis, que en la actualidad donde está ubicada esa capital antigua de Memphis, sería lo que hoy conocemos como el Cairo. Y Egipto, durante su historia, el antiguo Egipto tuvo dos capitales, ellos se movieron entre dos. En algunas dinastías fue Memphis, en otras fue Tebas. Tebas no solamente hay en Grecia, sino que había una Tebas en Egipto. Y si vamos a ubicarnos en el mapa, actualmente donde quedaría Tebas, sería donde está la zona de Luxor actualmente. Entonces, en esta otra cosmogonía, que es la hermopolitana, ya ellos no van a hablar de 9 dioses principales como la anterior, sino que van a hablar de 8 dioses principales, que se le conoce como la Ogdoada. Aquí también vamos a hablar de 4 parejas de divinidades, de Nun y Naunet, que son los que iban a estar representando el caos y esas aguas primordiales. Mira que tanto esta segunda cosmogonía como la primera tienen un primer elemento en común, y es que la vida nace en unas aguas primordiales o aguas primigenias, y que esas aguas estaban realmente gobernadas por el caos. Entonces ahí las dos coinciden como en eso. Mi Catherine, ¿me confirma si voy bien, si estoy muy rápido, si está todo hasta el momento bien? Hola. Bueno, pues mira, no, vas bien pues tratando de entender, porque igual como yo no conocía esto de la parte de los dioses, y la verdad es que son muchos dioses, Sí. mi pregunta era si de pronto entre las dos cosmogonías tenían dioses parecidos, y en realidad si la práctica religiosa de ellos era una práctica, obviamente ellos no son monoteístas, sino politeístas, pero la práctica religiosa de ellos consistía como en rituales. ¿O será que me estoy adelantando? ¿O se van Tranquila, presentando no, como preguntas? no, vas bien, me puedes ir realizando, cuando quieras pararme me puedes parar, no te preocupes. Sí, ellos tenían varios rituales importantes. En los templos, independiente de cuál fuera, digamos, como la cosmogonía que estuviera en ese momento con mayor esplendor en X o Y periodo, los rituales por lo general eran los mismos. Los templos eran como los centros de adoración, es decir, el pueblo tenía acceso a los templos, pero los sacerdotes, el clero que tenían, había clero de Amón, clero de Anubis, pero los sacerdotes más importantes era el clero de Amón. Ellos administraban los templos, pero las personas podían llevar ofrendas para hacer las súplicas a sus dioses. El pueblo tenía dos formas de comunicarse con los dioses: a través de los sacerdotes o a través del mismo faraón. Los faraones tenían dentro de su mandato, tenían que abrir audiencias públicas, porque el faraón se consideraba como ese dios en tierra y era el intermediario, por decirlo de alguna manera, entre los mortales y las divinidades. Entonces, las personas podían, a través del faraón o a través de los sacerdotes, tener una comunicación con los dioses. Ellos hacían rituales en los templos y ofrendas en los templos. Las ofrendas, por lo general, eran de cerveza, de cereales, de granos, por lo general eran alimentos, o en algunos casos, por ejemplo, particularmente las mujeres, cuando querían tener hijos, le pedían a Bastet, la diosa que se representa como un gato, y hacían estatuillas de esta diosa con gaticos pequeños abajo, simbolizando obviamente el hecho de que querían ser madres, y hacían esas estatuillas y las colocaban en el templo de adoración a esa diosa, ¿cierto? Entonces los rituales por lo general eran así, con ofrendas, con elaboración de estatuillas, con oraciones, y ellos tenían festivales durante el año, festivales en los que se hacían incluso rituales a los dioses. Independientemente de la cosmogonía, los rituales eran más o menos los mismos. Te voy a compartir algo, me voy a devolver. Me dices si sigues viendo, por favor, la presentación, que me voy a Sí. devolver a mostrarte algo para responder a tu pregunta del tipo de religión. Espérame que yo lo tengo. Yo creo que sí lo tengo acá. Espérame que creo que lo tengo en esta misma presentación. Me voy a adelantar un momentico. Si lo tengo aquí, sí. Aquí está la misma presentación. Los conceptos de religión. Entonces, en la dinastía número 5
se une la figura del dios Ra. Dame un momento que están tocando la puerta, no me vayas a colgar, no te vayas a desconectar, qué pena. Dame un segundo. Claro, te estoy escuchando, qué pena. No te había respondido, pero sí, dale. Dale, tranquila. Entonces, mira, los conceptos en torno a la religión para responder a tu pregunta. En la dinastía número 5, que se refiere al reino antiguo, es decir, cuando fueron las primeras dinastías de los faraones, el reino antiguo es de la dinastía 1 a la dinastía 6. En esta dinastía número 5 se une la figura de ese dios Ra, que es uno de los dioses más conocidos en la mitología egipcia, que yo creo que Ra, si lo has oído, como te decía, es el dios Sol. Se une a un dios tebano, que es el dios Amón. Tebano es porque era el dios más importante de la capital de Tebas. Recuerda que te conté ahorita que durante la historia de Egipto, en algunos momentos, Tebas fue la capital y en otros momentos fue Memphis. Entonces, Tebas, cuando Tebas no era capital, igual seguía siendo una ciudad muy importante. Entonces, ellos unen la divinidad solar de Ra al dios tebano Amón y forman una gran divinidad que sería Amón-Ra. Entonces, hay una teoría de algunos egiptólogos, y me he conectado con esta teoría, que dicen que aunque los egipcios tuvieron tantos dioses, como te digo, más de 1800 dioses, eran realmente manifestaciones connaturales de ese dios supremo Amón-Ra. Es decir, que todos los demás dioses que te he ido mencionando y todos los que faltan por decirte, eran diferentes manifestaciones de las diferentes cualidades o roles que tenía ese dios supremo. Es como para la religión, por ejemplo, católica, con la Virgen María, que hay diferentes, es una misma Virgen, pero que dependiendo de su aparición recibe un nombre diferente, ¿cierto? Entonces, esta teoría dice que de ese Dios Supremo Amón-Ra habían diferentes manifestaciones connaturales y que de ahí sería entonces una teoría como religión monoteísta o enoteísta para los egipcios, pero solamente está confirmado durante un reinado que fue en el imperio o reino nuevo, que fue con el faraón Akenatón, que fue el único momento en el que Egipto en su historia tuvo realmente un monoteísmo, que de hecho ese faraón se le tilda como el faraón hereje, el faraón rebelde, porque él renunció a todo el culto a los dioses e instauró una nueva ciudad, que fue la ciudad de Amarna, fundó una nueva ciudad capital y nombró un único dios, que es el dios Atón, que lo representan con un círculo, un disco solar, con unos rayitos que finalizan en manos, simbolizando la conexión directa de ese dios con el faraón Akenatón. Ese es el único momento en la historia de Egipto que se puede hablar de un monoteísmo puro en el reinado de Akenatón. Entonces, cuando hablamos de religión, hay tres términos para entender en las mitologías: politeísmo, enoteísmo o monoteísmo. Cuando hablamos de politeísmo, estamos hablando de la creencia de diferentes dioses, ¿cierto? De múltiples dioses, que es realmente como podemos ver la cosmogonía heliopolitana y hermopolitana. Cada uno tiene un origen, cada uno tiene una fuerza particular en su naturaleza y cada uno recibe un culto y un tributo, ¿cierto? Cuando hablamos de enoteísmo, estamos hablando de esta teoría que tienen algunos egiptólogos cuando surgió esa figura de Amón-Ra, que hablan de la existencia de un solo dios, como un dios grande y supremo, pero que podían tener también la existencia de otros dioses, pero que solo ese primero, digamos, era el más importante de adoración. Y monoteísmo sería la creencia o la existencia de un solo y único dios, que sería como pasó con el faraón Akenatón. Entonces, respondiendo a tu pregunta, de acuerdo a las cosmogonías anteriores que estábamos viendo, estamos hablando de politeísmo en estas. Solamente en el reinado de Akenatón se habla de un monoteísmo. Entonces me devuelvo aquí a la hermopolitana. Como te digo, en la primera hablamos de 9 dioses principales, aquí hablamos de 8 dioses principales. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en la primera hay un dios supremo que se crea a sí mismo, que es Atum, que es una de las versiones de Ra, y que crea el resto de los dioses como te acabé de mencionar. Y aquí hablamos es de 4 parejas de divinidades que cada uno va creando parte de su universo. Es decir, una pareja que representa el caos y las aguas primordiales, otra que representa las tinieblas, otra que representa el espacio infinito,
otra que representa la vida y la indeterminación espacial. ¿Qué pasa? Que esas 4 parejas engendraron un huevo y de ese huevo dorado surge el sol, que es Ra. Entonces, mira, si vemos aquí en la anterior, vemos que una de las formas de Ra, que se llama Tum, se creó a sí mismo y de su saliva nacen estos dioses, Shu y Tefnut, que engendran luego a Geb y a Nut y luego a los otros dioses que ya tú conoces. En cambio acá, estas parejas crean un huevo del cual va a surgir Ra. Es decir, que para los hermopolitanos, ya Ra no es un dios demiurgo, es decir, no es un dios que se crea a sí mismo, sino que es un dios creado por esos otros dioses y que surge de este huevo. ¿Qué tienen en común lo que te dije al principio? Las aguas primordiales, el caos, y que en las 2 cosmogonías se habla de que ese sol sale de una colina y aquí también este huevo surge de una colina donde surge precisamente la vida. Hay otra tercera cosmogonía que también es muy difundida, o sea, ambas explicaciones, como te digo, representan diferentes aspectos. Un aspecto más físico es el de la heliopolitana y la hermopolitana, que es la segunda, tiene un aspecto más espiritual. En la tesis de Hermópolis hablan de que el caos está formado por esa materia líquida donde está el germen de la vida y que de esa agua surge la colina primordial y empiezan a separarse los elementos y de esa colina surge ese huevo del que nace Ra. Mientras que en la heliopolitana, como te dije, la primerita, que es la más importante de todas, que fue la más aceptada en toda la historia de Egipto, varían en ciertas localidades porque ellos tenían como un dios representativo en cada localidad, pero ellos reconocen como principal la versión, como te digo, de Atum que se autocrea. Hay otra teoría, que es la teoría menfita, y este personaje que tú ves en la imagen ahí es un dios que se conoce como el dios Ta, que también es un dios creador. Y en esta otra teoría, la teoría menfita, dicen que de Ta surgen 8 dioses. Y que en esta teoría hay algo muy particular, y es que la creación se da a través de la palabra. Es decir, que cuando este Dios habla y nombra, puede crear. Entonces, como este Dios también tiene la facultad de ser un Dios creador, lo conectan con el de la primera, que es Atum. Sé que es mucha información. Espero que cualquier inquietud me puedas ir preguntando. Hasta el momento has comprendido que habían 3 cosmogonías principales. Y es como, ¿cómo te digo yo? Sí, es como ir, porque obviamente al principio como que mientras que llega toda la información no es fácil como comprenderla, Sí. pero ya cuando se va desarrollando es posible que no me acuerde de todo, pero por lo menos si me preguntan un resumen de lo que hemos hablado, tengo claro que Egipto está dividido en 2, que tenía una capital que se llamaba Memphis y otra que se llamaba Tefa, o sea, tengo como se me van quedando ciertas cosas, seguramente lo más importante, obviamente no me voy a acordar del nombre de todos los dioses, No, pero sí se tranquilo, me no te quedan cosas. preocupes, igual tú puedes hacer clase cuando quieras. Igual yo te voy a llevar, te voy a enviar ahorita que terminemos esta presentación para que sepas, te la envío con un Y PDF a tu WhatsApp. por favor, y me interesa lo que te había comentado de, pues, cuando empiece el curso, ¿cierto? Porque ahí es más detallado, Claro, con más calma. sí, que te podemos Y ya sí, desglosar tema por tema, pero no te sí, preocupes, eso, terminemos aquí para que, desmenuzar, eso. exacto, Perfecto. para desmenuzar. Entonces, mira, te aclaro, lo de las 2 capitales, no era que al mismo tiempo fueran capitales, no. En algunas dinastías fue Memphis y en algunas dinastías fue Tebas, listo. No fueron en simultáneo, sino que en algunos momentos de la historia fue Memphis y en otros Tebas. Egipto solamente estuvo dividido antes de hablar de los faraones, ¿sí me entiendes? Como te dije a ti, el Egipto que se conoce como el Egipto predinástico, es decir, antes de que surgieran todas esas dinastías famosas, Egipto sí estuvo dividido en Alto y Bajo Egipto. Pero ahora, este Egipto, el que te estoy contando sus cosmogonías y sus dioses, estamos hablando ya del Egipto unificado y que en algunos momentos tuvo una capital que fue Memphis y en otros momentos una capital que fue Tebas. Para los egipcios, la representación de vida o muerte estaba presente en todo momento. Nosotros muchas veces hacemos una mala lectura en Occidente de los egipcios y pensamos por la momificación, por las películas de Hollywood, que era de pronto una civilización conectada o obsesionada con la muerte.
Ellos realmente estaban obsesionados con la vida y con la inmortalidad. Es decir, ellos se preocupaban mucho de hacer muy bien las cosas en vida porque ellos sí esperaban una vida después de la vida, ¿cierto? No con el concepto de infierno, purgatorio y cielo como en la visión judio-cristiana, no. Para ellos solamente había un más allá, ¿cierto? Una especie de paraíso, por llamar de alguna manera, si pasaban el juicio del alma. Era un solo más allá. Que lo veían como unos campos fértiles de las cañas. Se conocía como los campos de Aru. Cuando el alma pasaba su juicio, que también lo vamos a ver en el curso más detalladamente, cómo era el juicio del alma en la Duat, que era el inframundo egipcio, y cómo los egipcios tenían, después de pasar ese juicio, una vida eterna, que esa era su creencia, y por eso ellos preservaban el cuerpo, y por eso existían los rituales de embalsamamiento y de momificación, porque si ellos no preservaban el cuerpo, perdían el derecho a la inmortalidad, porque ellos creían que después del juicio, el alma tenía que reencontrarse con ese cuerpo, porque para ellos la vida en el más allá era otra vez la unión del alma y el cuerpo. Entonces, por eso ellos preservaban muy bien el cuerpo y por eso existía la momificación. Entonces, estos elementos de vida y muerte siempre estaban presentes en todo. Mira, por ejemplo, aquí en la parte de simbología, vemos estas dos imágenes. Vemos en la imagen de la derecha la representación de una barba recta del faraón, cuando estamos hablando de que había un coloso, una estatua, o de pronto en un mural, un relieve representando al faraón con la barba recta. Quería decir que esa representación del faraón se hizo en vida. Pero si vemos como en la imagen inferior, que es la máscara funeraria de Tutankamón, vemos que la barba está curva en la punta, significa que obviamente esto se hizo póstumo, es decir, una representación del faraón cuando ya el faraón había muerto. Entonces son pequeños detallitos, pero para tener presente que ellos, todas sus cosas no están puestas por casualidad, o sea, todo tenía para ellos un significado y era muy importante resaltar la vida y la muerte. Bueno, esos son los dos elementos que ya te había explicado en torno a la religión. Ese era como el abrebocas, pero quiero mostrarte, antes de que Zoom nos saque, porque como Zoom se desconecta a los 40 minutos, quiero mostrarte por acá, espérame que yo la tengo, para que tú te ubicaras un momentico, me lo muestra, un segundo. Acá está, para que tú vieras lo que te decía del Egipto predinástico. Te vamos a mostrar por aquí una línea del tiempo para que sea más fácil para ti. Acá, periodos y dinastías. Para que tú puedas de pronto ubicarte más en el tiempo. Mira, por ejemplo aquí tenemos la primera parte de una línea del tiempo. Entonces, acá en el periodo arcaico es cuando este faraón, que se conoce como Menes-Narmer, unifica el imperio. Esta paleta es la famosa paleta de Narmer, que yo te decía ahorita. Mira que si tú ves aquí, ves al faraón en el lado izquierdo luciendo la corona blanca, que es la del Alto Egipto. Y si ves en la segunda imagen, aquí más pequeñito, ves que está con la corona del Bajo Egipto, que es la roja. Eso quería decir que ya este faraón era el faraón de las dos tierras, es decir, cuando ya Egipto se volvió uno solo. Cuando Egipto se volvió uno solo, la corona queda doble, simbolizando de que el imperio se había unificado. Entonces, es a partir de ese faraón que empezamos a hablar de periodos y de dinastías, es decir, que empezamos a conocer a los faraones como tal. Y es aquí donde se da la creación de la escritura jeroglífica, de la lengua egipcia. Luego sigue el Imperio Antiguo. Este Imperio Antiguo fue muy famoso porque fue el imperio donde comienzan a construirse las pirámides. La primera pirámide de la historia es la pirámide escalonada de Saqqara. Luego está la Gran Pirámide de Keops, la Esfinge. Están las otras pirámides que son la de Kefren y la de Miserinos. Entonces, el Imperio Antiguo fue muy famoso en esta primera parte de arquitectura faraónica. Luego viene un primer periodo intermedio
Como te decía, los periodos intermedios se le conocen como los paréntesis en la historia, porque por lo general hubo crisis, hubo inestabilidad económica. Por ejemplo, aquí hubo una invasión asiática en el delta del Nilo. Los faraones de la dinastía 9 solo pudieron tener influencia en el Bajo Egipto, es decir, al norte del país. Luego viene un imperio medio. Aquí pasa la capital a ser Tebas. Y mira que en la primera parte, cuando se unifica el imperio, la capital era Menfis. Pero ya en el imperio medio pasa la capital a ser Tebas. Luego viene, bueno, esa es la primera pirámide escalonada en la historia de Egipto, que queda en la zona de Saqqara, que ahora Saqqara está muy famoso por el descubrimiento que han hecho de los sarcófagos. No sé si de pronto has visto en las redes o algo sobre este descubrimiento. Luego viene el segundo periodo intermedio, que es otro paréntesis en la historia. Aquí también empiezan a haber controles de pueblos extranjeros en Egipto. Los Hicsos controlan el norte del imperio. Hay enfrentamientos entre el faraón Kamose, que intentó expulsar la primera vez a los Hicsos de allí. Luego viene el Imperio Nuevo, que es un imperio muy, muy famoso porque fue el imperio de la época dorada de Egipto. Aquí es donde vas a ver a los faraones más famosos, Akenatón y Nefertiti, la época de los Ramsés, Ramsés II, Ramsés III. Luego viene otro paréntesis en la historia. Luego viene un periodo tardío y lo que se conoce como el periodo helenístico, que es la última parte de la historia, que es cuando ya hablamos del periodo greco-romano en Egipto, porque ya en la parte final del imperio, Egipto estuvo gobernado por griegos y por romanos. De hecho, el origen de Cleopatra VII, aunque ya nace en Egipto, sus antecesores eran de origen macedónico. Entonces, aquí te lo estoy diciendo así, abuelo de pájaro, como se dice, pues como para ubicarte en la línea espacio-temporal. Pero obviamente en el curso desarrollamos parte por parte. Te estoy dando es como un abrebocas para ubicarnos pues como en el tiempo, para que conozcas que esos fueron los periodos en los que se divide la historia del Antiguo Egipto, comenzando por un periodo arcaico y finalizando en el periodo helenístico, que es cuando cae el imperio tras la muerte de la famosa Cleopatra. Y que los momentos más importantes en la historia son el imperio antiguo, que también lo vas a encontrar como reino antiguo, el imperio medio, que también lo vas a encontrar como reino medio, y el imperio nuevo o reino nuevo. Fueron los tres momentos más importantes en la historia del Antiguo Egipto. Catherine, aprovechemos los minutos que nos quedan para aclararte si de pronto tienes alguna pregunta o algo, poderte escuchar. No, lo que pasa es que pues igual, o sea, como de profesión soy arquitecta, y entonces estoy muy acostumbrada como a las imágenes, ¿cierto? Entonces en Okay, okay. ocasiones a mí me cuesta mucho entender contextos, No obviamente te porque no estoy preocupes. acostumbrada, porque soy más visual, pero me pareció súper interesante el tema, me gusta muchísimo, en realidad tengo un desconocimiento bastante amplio sobre Egipto, conozco algunas cosas, pero no todas, me parece súper interesante. Como te conté, quería ser arqueólogo cuando estaba pequeña. Entonces, me parece muy chévere como conocer. En mi caso me interesa mucho la parte de la religión. Ok. Bueno, en realidad, aquí como pregunta, ¿cierto? Las Sí, pirámides tranquila. siempre eran tumbas. Sí, mira, las pirámides eran la última morada del faraón. En Egipto hubo tres formas de tumbas, que eso lo vemos en el módulo de arquitectura faraónica. Las pirámides fue la primera, luego las mastabas y luego los hipogeos. Las pirámides son la superestructura que tú vas a ver y dentro de la pirámide realmente lo que hay son varios pasadizos que te llevan hasta la cámara funeraria donde estaba el sarcófago de piedra que contenía el sarcófago de madera que ese a su vez contenía la momia del faraón. Entonces, inicialmente las pirámides se diseñaron para ser la última morada del faraón, es decir, su tumba. Luego se hicieron otras tumbas que se conocían como mastabas, que eran también una estructura, haz de cuenta como la forma de una meseta, pero era la parte interna, subterránea, donde se iba a encontrar el sarcófago. Iban a tener también un altar y una capilla, era como la diferencia que tenían con la pirámide. Pero esas dos
estas dos formas de tener como enterramiento para el faraón eran usualmente saqueadas. Entonces, ellos, ahí fue donde construyeron los hipogeos. ¿Qué significa? Hipo es bajo, geo es tierra, es decir, bajo tierra, que es donde vamos a encontrar el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, donde se han descubierto las tumbas más famosas, que tú lo único que vas a ver es como una zona desértica, porque todas las tumbas están precisamente bajo tierra. Entonces fueron las tres formas para ellos poder enterrar al faraón. Por aquí te voy a compartir algo, desde que nos desconectemos, ya que me dices que eres visual. Creo que aquí de pronto tengo un poquito más de imagen, como un breve viaje al pasado, con palabritas claves y un poquito más visual. Entonces, Egipto se le conocía como un don del Nilo, porque Egipto, no estaríamos hoy tú y yo hablando de Egipto si no hubiera sido por el río Nilo. O sea, el río Nilo es lo que permitió que existiera la vida en el antiguo Egipto. Otro elemento importante que vimos hoy fue el concepto de tierra negra y tierra roja. Entender el negro desde lo positivo para ellos, porque era lo que se les semejaba al limo fértil del Nilo que permitía tener cultivos, y la parte roja, que es la parte desértica. El origen de su mundo, que son lo que trabajamos hoy con las cosmogonías, ¿cierto? Cosmogonía heliopolitana, hermopolitana y la menfita, que son las tres más importantes. El cuidado de la vida, que ellos cuidaban la vida porque no solamente creían en su paso por este mundo, sino que se preservaban para su vida en el más allá. Y la importancia que tenían los faraones y las reinas, porque ellos eran vistos como dioses en tierra, porque se decía que ellos heredaron el trono a los dioses primeros, es decir, Osiris le dio a su hijo Horus el gobierno sobre ese Egipto de Kemet, de la tierra fértil, y ya luego, después de Horus, vienen a gobernar los faraones, digamos, mortales, personas, los humanos, pero que se les veía como dioses en tierra. Las pirámides tan famosas que estábamos hablando ahorita, las tres pirámides de Giza más famosas, que las conocemos como Keops, Kefren y Miserino, también compartirte como los nombres legales, porque esos son como los nombres comerciales, pero el nombre directamente desde su lengua sería Khufu, sería Keops, Khafre sería Kefren y Menkaure sería Miserinos, como dejarte también ahí esos nombres. Igual si quieres también te puedo enviar esta de acá. Quien llamó a Egipto un don del Nilo fue el historiador griego Heródoto, pero cuando él vio el río Nilo entendió que gracias a esto era que tenían ellos la vida como tal. Y porque el calendario de los egipcios de hecho estaba condicionado al río Nilo. Ellos no hablaban de 4 estaciones como los países europeos del norte o en Oceanía o el Suramérica, me refiero a Argentina, Chile, no. Ellos hablaban de 3 estaciones, pero las 3 estaciones estaban vinculadas al río Nilo. La primera estación del año para ellos se llamaba Aket, que significa inundación, cuando las aguas del río Nilo inundaban para empezar a hacer esa parte fértil. Peret es el crecimiento, cuando ya subían tanto que podían arriesgar de pronto los cultivos. Y la tercera es Shemu, que es la sequía. Eran los 3 momentos más importantes de su calendario. La tierra negra fue lo que ya te expliqué, el por qué ese fértil barro, que aquí lo puedes ver más ilustrado en esta imagen, permitía esos limos negros depositados tras las crecidas anuales del río Nilo ser precisamente esa arteria vital para la civilización del antiguo Egipto. Tierra roja, lo que también te expliqué ahorita, que es el desierto, y que también de esta manera, con esa palabra de Shred, se les llamaba a los pueblos extranjeros, y que esta era la tierra asociada con el dios Set y que la tierra negra era la asociada con el dios Osiris. El origen de su mundo, como te dije, para ellos ese origen, lo primero más importante era el Nun. Siempre que haces esa palabra, acordarte que el Nun era ese origen basado en el agua, un vacío lleno de agua, pero que ese vacío también contenía gérmenes de la vida. De Nun nació Ra, Ra creó el primer sol, y imagino que has visto muchas veces o en películas o en representaciones la famosa barca dorada de Ra, que tiene una simbología muy especial. Es que ellos explican el ciclo de la vida
del día y de la noche como el ciclo de la vida y de la muerte. Entonces decía que Ra navega en las 12 horas de luz, es decir, las 12 horas del día, sin ningún problema, pero que en las 12 horas de la oscuridad en la noche tiene que enfrentarse al caos. Y ese caos lo simbolizan con una serpiente que se le conoce como Apep en egipcio y la traducción griega es Apophis. Y que cuando Ra vence a esa serpiente es que vuelve a amanecer un nuevo día. Es decir, que cada día es la disputa entre vida y muerte. Todas las noches Ra tiene que vencer al caos para que pueda amanecer un nuevo día. El cuidado de la vida, lo que te decía, la creencia de hallar una vida honesta para poder pasar ese juicio del alma, que eso también lo vamos a ver con mucho detalle en el curso. Vamos a ver el ritual de embalsamamiento y momificación para preservar el cuerpo y el por qué ellos tenían este concepto de vida eterna. Faraón y reina, los faraones tenían la esposa real, que era la reina corregente, es decir, la que se sentaba a gobernar con ellos en el trono, y la reina tenía un poder y un estatus social, económico y político muy fuerte en ese momento, la mujer, y ellos también tenían esposas menores y concubinas, pero la que reinaba era la gran esposa real. Bueno, eso era como lo que tenía para compartirte el día de hoy. Ya sí te escucho si tienes alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. No sé si de pronto con el breve resumen que te acabo de mostrar con palabritas más claves es más fácil para ubicarte. Sí, claro. Te iba a decir antes, esa presentación te quedó preciosa, me encantó, muy linda, muy creativa. Y entonces se supone que ellos no eran monógamos, no. No, Ellos eran polígamos. Ellos eran polígamos, solamente que el heredero al trono tenía que ser el hijo con la esposa real. En caso de que con la esposa real tuvieras solamente hijas mujeres, podía subir al trono, el primer hijo varón que tuviera con una esposa menor. Los hijos que no subían al trono eran los hijos que tuvieran con las concubinas, porque los faraones tenían un harem real, también con concubinas. Dios mío, qué sentido, qué enredo. ¿Cómo no les daría enfermedades venéreas? De seguro un montón, pero ni se daban cuenta. Total. Bueno, ¿cómo te Me pareció muy sentiste? interesante. ¿Te Me gustó gustó? muchísimo la información, sí, claro. Obviamente es como un abrebocas a un montón de dudas que uno tiene y que también me ayuda a comprobar que definitivamente, aunque estuvieran ellos en diferentes sitios del planeta Tierra, como que al final de cuentas todos terminamos teniendo las mismas creencias y terminamos todos siendo muy parecidos. Total, así es. Entonces, mi Catherine, si tú quieres, yo te voy a pasarte esta grabación, la voy a convertir una vez terminemos la reunión a YouTube y te la voy a mandar, te voy mandando las presentaciones que viste hoy y apenas me cargue el link en YouTube, te envío para que quedes como con la memoria de la clase de hoy. Y porfa, pues cuando, no sé, cuando se abre el curso, es el otro año, es este, Sí, cuéntamelo, por favor. empieza en enero. Esta segunda cohorte, ellos terminan mañana el módulo 3 de dioses y diosas y comienzan el lunes el de arquitectura faraónica. Ellos están terminando en la segunda semana de diciembre. En la tercera semana de diciembre abro las inscripciones y doy 2 semanas para que la gente tenga tiempo de inscribirse y estaríamos arrancando más o menos el 8 de enero. Y digamos, yo que estoy acá en el exterior, no hay ningún problema de pronto que yo pueda ver la clase, el resumen o algo así. No, tranquila, Si pero no me puedo conectar. como es un curso virtual, tú vas a recibir tus clases siempre los días lunes y viernes, pero tú ya recibes la clase lista. O sea, a ti se te envía la clase ya grabada, el documento de lectura, y cada vez que se finaliza un módulo, si las estudiantes o los estudiantes tienen inquietudes, se les abre un espacio para hacer como un foro, una socialización. Pero la ventaja del curso virtual es que cada estudiante puede ver la clase a la hora que quiera. O sea, siempre la vas a recibir. El lunes recibes clase, el martes recibes, con los días trabados, perdón. El lunes recibes clase, el viernes recibes clase. O sea, primer día de la semana hábil y último día hábil de la semana recibes clase. Recibes tanto la clase grabada como el documento de lectura en PDF. Tú recibes todo el paquete. Entonces, cada estudiante lo ve en su agenda. Porque yo tengo estudiantes en este momento en Uruguay, en España, en Argentina, y no todos tienen el mismo uso horario de Colombia. Entonces, por eso les ha gustado el curso, porque al ser virtual, ellos ya saben
que ellos reciben en esos 2 días clase, pero ellos la ven en el momento del día o de la semana que ellos quieran. ¿Y cómo llegó ese amor por Egipto? Mi amor por Egipto desde chiquita, o sea, la verdad, no sé si fue alguna película cuando estaba pequeña o la profe de sociales en el colegio, porque no tengo en mi familia nadie egiptólogo, mi papá es abogado, su maestría es en Derecho Internacional, mi mamá hizo una técnica en comercio, o sea, nada que ver como con egiptología. Y yo empecé a hacerlo de una forma primero autodidacta. Todos los documentales que habían en Nat Geo, en History Channel, en Discovery, yo estaba ahí. Cuando estaba chiquita, el niño Dios pedía, siempre fue mi nerda, pedía regalo enciclopedia de Egipto, bueno, mil cosas. En el año 2009 pude viajar a Egipto y ratifiqué mi pasión por eso y que realmente quería tener un estudio superior y no quedarme solamente con lo que había hecho, digamos, de forma autodidacta. Mi profesión, yo soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y tengo 2 posgrados de la universidad. Soy especialista en la enseñanza del inglés y soy especialista en literatura. Y en Colombia, tú sabes que no está la posibilidad de estudiar Egipto ni como carrera, ni como maestría, ni como doctorado. Pero una academia que queda cerca de la Universidad de FIT, se llama Yurupari, abrió un diplomado de Historia de Egipto en el 2012. Y yo de una me inscribí. Yo no podía creer que en Medellín hubiera algo así. Me inscribí y nuestro profesor tenía un contacto en la Universidad Complutense de Madrid para la maestría. Entonces presentamos un proyecto, pasamos 5 personas, nos ganamos el 65% de la beca y pude hacer la maestría en egiptología. Y pude cumplir ese sueño. ¡Qué maravilla! Sabes que yo no creo que sea como, en realidad que no sepas de dónde salió el amor, quién quita que en otra vida haya sido egipcia, uno nunca sabe Sí. dónde viene, quién sabe dónde Yo estuviste también en creo otras eso, vidas. sí. O sea, que en esta vida, no sé por qué, pero que venga, digamos, en mi información álmica y Tu genética, alma lo lo más seguro es recuerda, que sí. sí, seguramente tu alma lo recuerda. Uno Sí. tiene una historia o algo que lo conecta a uno más, que uno no sabe por qué, y uno no es de allá, pero Exacto. uno tiene algo que lo conecta a uno mucho. No, pues fascinada, entonces esperemos a ver, muchísimas gracias. A ti, Catherine. Espero la información, a Ya te ver la cuándo me envío, puedo sí. inscribir al curso. Claro que sí. Obviamente tengo que tener paciencia porque apenas están terminando, entonces maravilloso, pues maravilloso. Y Gracias a muchísimas ti. gracias, eres No, muy a ti. amable y se te nota así la pasión porque me contaste un poco de cosas que a lo mejor pues como yo no tengo conocimiento, no entiendo al principio, pero seguramente con tiempo y todo va llegando. Sí, señor. Gracias a ti, gracias a ti. Un placer conocerte y qué rico que aunque estemos al otro lado del mundo, nos conecte una misma pasión, súper rico. Dios mío, maravilloso, sí, así es, muchísimas gracias. Un placer. Te deseo Ay, un Catherine, en maravilloso, la página, ahora que tuviste mi página web, ¿cierto? claro que sí. En la sección de origen, yo escribí un artículo sobre lengua egipcia. Ahí está todo el recorrido de la lengua egipcia, los 6 momentos, ya que ahorita me hiciste una pregunta sobre eso y es un artículo bien fácil de leer. Te va a gustar. Para que lo mires. Entras Perfecto. a la Sí, página y la sabes sección que origen, ahí está. tengo, perfecto, porque tengo un inconveniente y es que es algo de mi aprendizaje. No soy buena leyendo, tengo todo que Ah, escucharlo, ok. no me entra la información leyendo. Entonces, es mi teso para mí. Pero perfecto, me voy a poner al día a ver si aprendo un poquito antes de empezar el curso y por lo menos tener más temas. Tranquila, no te preocupes. Y yo tengo unos videos que están abiertos al público en mi canal de YouTube, que esos son gratuitos. Y hay uno que hice sobre la piedra Rosetta, o sea, como descifraban los jeroglíficos, de pronto ese te sirve complementando la lectura del otro. Claro que sí, así me lo voy a ver. Listo, Catherine, un Muchísimas gracias, te abrazo. deseo una feliz noche, muchísimos éxitos. Estamos conectadas. Otro abrazo para ti también. Nos Claro vemos que muy sí. pronto. Feliz día, chao.